La música empezó, aquel invierno, algún tiempo después de medianoche, y al principio nadie podía decir de dónde venía. Era un piano, tocado bajito, tan bajito que en una noche de viento tal vez no lo captabas en absoluto, una música lenta y suave que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez, flotando sobre la plaza dormida y por las calles silenciosas y nevadas en las horas pequeñas en que el pueblo debía estar del todo dormido. Los primeros en oírla creyeron haberla soñado. Pero volvió a la noche siguiente, y a la otra, siempre bien pasada la medianoche, siempre suave, siempre la misma clase de música suave y sin prisa, y pronto media población la había oído, en un momento u otro, despierta en la oscuridad, y no sabía qué pensar de ella. No era algo que diera miedo. Esa era la parte extraña. Una música misteriosa en lo muerto de la noche debía, por derecho, haber inquietado a la gente, pero no lo hacía. Era demasiado suave, demasiado cálida, demasiado claramente bondadosa. La gente que la oía encontraba, casi siempre, que la serenaba, que se quedaba escuchándola en la oscuridad y se consolaba con ella, y se dormía sobre ella, y despertaba sin saber si había sido real. Pero era real. Y la cuestión de dónde venía, y quién tocaba, quedó suspendida agradablemente sobre el pueblo todo aquel invierno, un pequeño y suave misterio que nadie tenía ninguna prisa por estropear. La que por fin se propuso resolverlo fue una niña llamada Pía, que tenía 9 años y no dormía bien y tenía muchísima curiosidad. Había oído la música muchas noches ya, desde su cama junto a la ventana, y se había quedado escuchándola, y había decidido, al modo de una niña resuelta, que sencillamente tenía que saber. Así que una noche clara y fría, cuando la música empezó, se levantó, y se vistió abrigada y callada, y se escabulló de la casa dormida, y salió a la plaza iluminada por la luna a buscarla. La música era más fácil de seguir al aire libre. Se quedó de pie en medio de la plaza blanca y silenciosa y giró despacio, escuchando, y la música la condujo, nota suave tras nota suave, por la nieve, hacia el viejo salón municipal de piedra que se alzaba a la cabeza de la plaza, oscuro y cerrado para la noche como siempre, salvo por una ventana, alta, en la que ardía la más tenue luz amarilla y apagada. La música venía de ahí. Pía cruzó la plaza hasta las grandes puertas cerradas del salón municipal y las encontró con llave, como había sabido que estarían, pero fue por el costado, callada como un gato en la nieve, y encontró una puerta más pequeña, la puerta del conserje, y no estaba del todo cerrada, y por su rendija la música salía cálida y clara a la noche fría, y Pía, conteniendo el aliento, se escurrió adentro. Adentro, el salón municipal estaba oscuro y vasto y resonante, y Pía se deslizó a través de él hacia la música, por el sombrío vestíbulo de entrada y arriba por una ancha escalera vieja, siguiendo el sonido hasta la gran sala de reuniones en lo alto, donde el pueblo celebraba sus asambleas, y donde, contra la pared del fondo, había un viejo piano vertical que Pía había visto 100 veces de día y en el que jamás había pensado ni una vez. Ahora lo iluminaba una única lámpara pequeña, y sentado a él, de espaldas a ella, tocando bajito en el charco de luz amarilla, había un hombre que ella conocía. Era el señor Ayoran, el conserje del salón municipal, un hombre viejo y callado que había barrido sus pisos y atendido sus estufas y cerrado sus puertas desde que Pía tenía memoria. Un hombre tan tímido y tan silencioso que ella habría oído su voz quizá 2 veces en su vida. Nunca había sabido que sabía tocar. Nadie lo había sabido. Y sin embargo aquí estaba, en lo muerto de la oscuridad, en la sala vacía, tocando el piano con los ojos cerrados y todo su ser volcado en ello, tan perdido en la música que no había oído entrar a la niña. Y Pía, mirando desde el umbral, comprendió de inmediato, con la intuición rápida y certera de una niña, la forma de todo aquello, que este tímido anciano, que no lograba decirle 10 palabras a un vecino a la luz del día, venía aquí en la oscuridad secreta, cuando estaba seguro de que nadie en el mundo escuchaba, y dejaba salir, a través del piano, todo el calor y el sentimiento que jamás, en toda su vida, había hallado el modo de decir en voz alta. No lo molestó. Era una niña reflexiva, con toda su curiosidad, y comprendió, sin que se lo dijeran, que había tropezado con algo privado y precioso, y que darse a conocer, hacer que el anciano se volviera y la viera y se detuviera, mortificado, sería una especie de crueldad. Así que se quedó muy quieta a la sombra del umbral, y escuchó, y observó al viejo conserje tocar. Y era hermoso. No tenía palabras para cuán hermoso, solo sabía que la música le hacía, de cerca, lo que le había hecho al pueblo entero desde lejos, que se metía dentro de ella y la calentaba y la hacía sentir, de algún modo, menos sola en la gran noche oscura. Cuando por fin él terminó,
y se quedó un momento con las manos aún sobre las teclas, y luego cerró calladamente la tapa. Pía se escurrió antes de que él pudiera volverse, escaleras abajo y por la puerta del conserje y a través de la plaza iluminada por la luna hasta su casa, y se llevó el secreto a casa consigo, y se quedó despierta largo rato dándole vueltas, y no supo, al principio, qué pensaba hacer con él. Pues vio, de inmediato, el problema con ello. El anciano tocaba solo porque creía que nadie lo oía. Ese era el corazón entero de aquello, eso era lo que se lo permitía. Si ella le contaba al pueblo, sin rodeos, que era el señor Ayoran, el conserje, quien tocaba el piano en la noche, entonces todos lo sabrían, y él sabría que todos lo sabían, y estaría tan avergonzado, tan expuesto, que sin duda nunca volvería a tocar. El secreto era lo que hacía posible la música. Y sin embargo le parecía a Pía una gran lástima, casi un verdadero agravio, que un hombre pudiera hacer algo tan hermoso, algo que aliviaba el sueño del pueblo entero, y jamás recibir un agradecimiento por ello, jamás saber cuánto se lo amaba, creer hasta el día de su muerte que caía en oídos inexistentes. Quería que él supiera que lo oían. Pero no podía sencillamente decírselo, pues eso lo terminaría. Pensó en esto durante varios días, con la seriedad de una niña trabajando en un problema de verdad, y al final encontró su camino hacia una respuesta que era más suave y más ingeniosa de lo que un grande habría logrado, una respuesta que le dejaba al anciano guardar su secreto y aún así aprender que era amado. Lo que hizo fue esto. Empezó a dejarle cosas pequeñas. No firmadas, no explicadas. La primera fue una nota, dejaba sobre la tapa cerrada del piano donde él la encontraría la próxima vez que viniera a tocar, una nota en la letra cuidadosa de una niña que decía solamente, gracias por la música. Por favor no pares. No dijo quién era. Solo quería que él supiera que alguien, en alguna parte, había oído, y estaba contento. Y luego, habiendo empezado, no pudo parar, y tampoco pudo, resultó, el pueblo, pues Pía se lo contó a unos pocos otros, con cuidado, jurados al secreto, no quién era el que tocaba sino solo que la música nocturna tenía un guardián al que no había que espantar, y les pidió que le ayudaran a hacerle saber que lo oían sin jamás dejarle saber que lo conocían. Y el pueblo, es decir lo mejor de él, tomó el suave juego. Empezaron a aparecer cosas pequeñas sobre el piano, dejadas de día para que el anciano las encontrara de noche. Una ramita de verde de invierno en un frasquito. Una nota doblada de otra mano, te oímos, y nos ayuda a dormir. Una lata de buen té. Una sola vela. Nunca un nombre. Nunca una palabra dicha a su cara. Solo un creciente y callado coro de pequeñas amabilidades anónimas, juntándose sobre la tapa del viejo piano, que decía, una y otra vez, de todos los modos salvo el que lo habría avergonzado, no estás tocando para una sala vacía. Estamos aquí. Estamos escuchando. Gracias. Pía volvió, una vez, tarde, a ver. Se escurrió de nuevo por el oscuro salón municipal y arriba por la escalera, y miró desde la sombra del umbral, y vio al anciano acercarse al piano y encontrar la ofrenda de esa noche, una nota y un pastelito que alguien había dejado, y lo vio quedarse ahí un largo momento sosteniéndolos en sus manos curtidas, dándoles vuelta, comprendiendo, despacio, lo que significaban. Y vio su rostro, a la luz de la lámpara, pasar del desconcierto al asombro a algo que se rompía y se recomponía a la vez, y vio al viejo conserje tímido, que había tocado todas aquellas noches creyéndose del todo solo e inoído, comprender por fin que el pueblo entero lo había estado escuchando todo el tiempo, y lo había amado, y había hallado este modo suave de decírselo sin jamás hacerlo ponerse de pie y ser visto. Lloró, un poco, ahí de pie. Y luego se sentó al piano, y se secó los ojos, y abrió la tapa, y empezó a tocar, y Pía pensó que nunca lo había oído tocar tan hermoso, pues ahora había algo nuevo en ello, algo que antes no había estado, el sonido de un hombre que sabe, por fin, que lo oyen, y toca no hacia una oscuridad vacía sino a amigos que no puede ver y no tiene que enfrentar. Se escurrió a casa, satisfecha, y lo dejó a lo suyo. La música siguió todo aquel invierno, y los inviernos después, y el pueblo nunca resolvió, de modo abierto, su suave misterio. Si preguntabas, de día, quién tocaba el piano en el salón municipal de noche, la mayoría sonreiría y se encogería de hombros y diría que estaba segura de no saberlo, y lo diría en serio, en cierto modo, pues hay una clase de saber que un buen pueblo acuerda, calladamente, no decir en voz alta. El viejo conserje barría los pisos y atendía las estufas y cerraba las puertas y decía sus 2 palabras al año, y nadie jamás lo delató.
Pero los pequeños regalos siguieron apareciendo sobre el piano, de esta mano y de aquella, todos los meses fríos, y la música siguió flotando sobre la plaza después de medianoche, suave y cálida y bondadosa, aliviando el sueño del pueblo entero, y tanto el pueblo como el anciano que tocaba comprendían, sin que jamás una sola palabra pasara entre ellos, aquello que una niña había hallado el modo de decir, que lo oían, y que el oírlo era un regalo, y que algunas de las cosas más hermosas del mundo son las que hacemos en la oscuridad creyendo que nadie escucha, cuando todo el tiempo, con dulzura, calladamente, el pueblo entero lo hace. Donde quiera que estés esta noche, y sea cual sea la tarea tranquila que mantiene tus manos ocupadas, gracias por pasar este ratito aquí con nosotros. Descansa, y cuando quieras, siempre habrá otra historia esperando.